Mi papá ocupado nunca pasa tiempo con nosotros y trata a mamá como si fuera una sirvienta. Mi hermano y yo le dimos una lección. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa? ¿Como si la persona a la que se supone que debes admirar ni siquiera supiera que existes? Esa ha sido mi vida desde que tengo memoria. Soy Irene y esta es la historia de cómo mi hermano y yo tuvimos que enseñarle a nuestro padre una lección que nunca olvidaría. Era una tarde de martes normal. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con los deberes de matemáticas esparcidos frente a mí, mientras mi hermano menor, Josh, estaba tirado en el suelo de la sala de estar, con la nariz metida en un cómic. El reloj de la pared marcaba con firmeza las 6 de la tarde. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Papá entró con dificultad, con el maletín en la mano y la corbata ya aflojada. Apenas nos miró cuando gritó, «Hola». Miré hacia arriba, esperando encontrar algo. ¿Una sonrisa? ¿Un cómo estuvo tu día? Pero no. Nada. En lugar de eso, gritó, «Mariam. ¿Dónde está mi cena?» Mamá apareció del lavadero, luciendo agotada. «Ya voy, Caro. Estoy terminando de lavar la ropa». Papá gruñó mientras se quitaba los zapatos. «Bueno, date prisa. Me muero de hambre». Lo observé mientras se dirigía directamente a la PlayStation y se dejaba caer en el sofá sin siquiera decirnos cómo estás a ninguno de nosotros. Los sonidos familiares de su juego de carreras llenaban la habitación, ahogando todo lo demás. Josh me miró desde el otro lado de la habitación. Puso los ojos en blanco y yo asentí en silencio. Esto era normal para nosotros, pero no por ello dolía menos. Mamá pasó corriendo con los brazos cargados de ropa para lavar. «La cena estará lista en 10 minutos, Caro». No hubo respuesta. Solo el chirrido de los neumáticos virtuales y alguna que otra maldición murmurada por papá. Suspiré y volví a concentrarme en mis deberes. Otra noche en la casa de los Thompson, donde papá era el rey, mamá la sirvienta y Josh y yo, bueno, bien podríamos haber sido muebles. «Tierra a Irene», la voz de Josh me sacó de mis pensamientos. «¿Vas a ayudarme con mi tarea de inglés o qué?» Forcé una sonrisa. «Sí, claro. Déjame terminar este problema primero». Mientras me inclinaba sobre mi libro de texto, no pude evitar preguntarme, ¿cuánto tiempo podríamos continuar así? La noche siguiente, la situación llegó a su punto álgido. Estaba poniendo la mesa para la cena cuando oí la voz de papá desde la sala de estar. «Mariam. ¿Por qué estas revistas están tan llenas de polvo? ¿No limpias nunca por aquí?» Me asomé por la esquina y vi a papá sosteniendo una de sus revistas de autos con el ceño fruncido. Mamá estaba parada cerca, luciendo agotada y derrotada. «Lo siento, Caro. He estado muy ocupado con el trabajo y...» «¿Estás ocupado?», se burló papá, frotándose la barbilla. «Yo también trabajo, ¿sabes? Pero espero encontrar la casa limpia cuando llegue». ¿Es demasiado pedir? Me hirvió la sangre. Mamá trabajaba tan duro como papá, o incluso más. Tenía un trabajo de jornada completa, además de cocinar, limpiar y cuidar de los niños. ¿Y qué hacía papá? Trabajar, comer, jugar a videojuegos, dormir. Repetir una y otra vez. «Eso es todo», murmuré en voz baja. Entré furiosa a la cocina, donde Josh estaba cogiendo un tentempié. «Tenemos que hacer algo», dije en voz baja. Josh levantó una ceja. «¿Sobre qué?» «Sobre papá. Esto no puede continuar. Trata a mamá como basura y a nosotros como si no existiéramos. Tenemos que mostrarle cómo se siente». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Josh. «Estoy escuchando». Nos acurrucamos juntos, susurrando furiosamente mientras trazábamos nuestro plan. Era hora de darle a papá una muestra de su propia medicina. «¿De verdad crees que esto funcionará?», preguntó Josh mientras finalizábamos los detalles. Me encogí de hombros. «No lo sé. Pero tenemos que intentar algo. Por el bien de mamá, al menos». Josh asintió solemnemente. «Muy bien, hagámoslo». Cuando nos separamos,
no pude evitar sentir una punzada de emoción y nerviosismo. ¿Funcionaría esto? ¿O solo empeoraría las cosas? Al día siguiente, Josh y yo pusimos en marcha nuestro plan. Convencimos a mamá de que se tomara un día de spa y le aseguramos que nos encargaríamos de todo en casa. Al principio dudó, pero finalmente aceptó, claramente necesitaba un descanso. A medida que se acercaban las 6 de la tarde, Josh y yo nos preparamos. Rebuscamos en el armario de papá y sacamos 2 de sus camisas y corbatas. La ropa colgaba de nuestros cuerpos más pequeños, pero eso era parte del efecto que buscábamos. ¿Listo?, le pregunté a Josh mientras escuchábamos el auto de papá entrar en la entrada. Él asintió, acomodándose la corbata, que le quedaba demasiado grande. Hagámoslo. Nos pusimos en nuestras posiciones, Josh en el sofá con una revista y yo de pie cerca de la puerta. Mi corazón latía con fuerza cuando escuchamos la llave de papá en la cerradura. La puerta se abrió y entró papá. Se quedó helado al vernos con su ropa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con la confusión evidente en su voz. ¿Por qué llevan puesta mi camiseta? Lo miré con severidad. Necesito mi cena, dije, imitando su habitual tono exigente. Josh ni siquiera levantó la vista de su revista. Y no te olvides de limpiar la PlayStation cuando termines. Las cejas de papá se alzaron. Espera un minuto. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Le hice un gesto de desdén y le dije, oye, estoy ocupado. No me molestes con preguntas. Sí, intervino Josh, ve y pregúntale a mamá. ¿No es eso lo que haces normalmente? Papá se quedó allí, boquiabierto, mientras seguíamos con nuestra actuación. Tomé el control de la PlayStation y comencé a jugar, mientras Josh hojeaba la revista con exagerado desinterés. ¿En serio, qué es esto? La voz de papá era una mezcla de frustración y desconcierto. Levanté la vista y mi voz destilaba sarcasmo. Oh, perdón, ¿me estabas hablando a mí? Estoy en medio de algo importante. Tal como siempre, añadió Josh. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Casi podía ver cómo giraban los engranajes en la cabeza de papá mientras nos observaba. Poco a poco, su expresión pasó de la confusión a la comprensión. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, casi vulnerable. Así es como me ves. Había llegado el momento de la verdad. Respiré profundamente y dejé de actuar. Sí, papá. Así es exactamente como nos has tratado a nosotros y a mamá. Siempre estás demasiado ocupado para nosotros y tratas a mamá como si estuviera aquí solo para servirte. Josh se sumó a la conversación, con voz firme a pesar de la emoción que podía ver en sus ojos. Ella trabaja tan duro como tú, pero también tiene que encargarse de todo en casa. Y tú lo único que haces es quejarte y exigirle cosas. Los hombros de papá se desplomaron cuando el peso de nuestras palabras lo golpeó. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta principal se abrió una vez más. Mi madre entró y parecía más relajada de lo que la había visto en años. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la escena que tenía ante sí. ¿Qué pasa?, preguntó, mirándonos a nosotros y a papá. Papá se volvió hacia ella y me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. Creo que he sido un marido y un padre terrible, dijo con la voz quebrada. Lo siento mucho, no me había dado cuenta de lo mal que estaba hasta ahora. Sin decir una palabra más, entró en la cocina. Todos observamos en silencio y estupefactos cómo empezó a sacar ollas y sartenes. ¿Carl?, gritó mamá, con la confusión reflejada en su voz. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando la cena. ¿Alguien quiere pan plano?, fue su respuesta. Por favor, siéntense todos. Josh y yo intercambiamos una mirada de incredulidad antes de sentarnos a la mesa con mamá. Nos sentamos en un silencio incómodo mientras los sonidos y los olores de la comida llenaban el aire. Finalmente, papá salió de la cocina con una olla humeante en la mano. La dejó sobre la mesa y comenzó a servirnos una porción a cada uno. Lo siento, dijo mientras trabajaba. Por todo. Los he descuidado a todos y ahora lo veo. Lo haré mejor, lo prometo.
Cuando empezamos a comer, no pude evitar maravillarme de lo diferente que era todo. Papá estaba presente, preguntándonos cómo había sido nuestro día y escuchando nuestras respuestas. Fue agradable. Extraño, pero agradable. Bueno, dijo papá, aclarándose la garganta, cuéntame que me he perdido. ¿Cómo les va en la escuela? Josh y yo nos miramos y luego volvimos a mirar a papá. ¿Esto era real? Está bien, dije con cautela. La semana que viene tengo un examen importante de historia. Papá asintió, parecía realmente interesado. Quizás podría ayudarte a estudiar. La oferta me tomó por sorpresa. Sí, dije, y esbocé una pequeña sonrisa. Sería genial. Cuando terminamos de cenar, papá nos miró con una sonrisa real, no las medias sonrisas distraídas a las que estábamos acostumbrados. Gracias, dijo en voz baja. Por mostrarme cómo estaba actuando. Necesitaba esa llamada de atención. Sentí un calor en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Nos alegra que hayas escuchado, papá. Yo sonrió con picardía. Y ahora tal vez te unas a nosotros para jugar. Papá se rió, con una risa plena y cordial que me di cuenta de que no había oído. Trato hecho. Pero primero, limpiemos juntos. Mientras todos nos poníamos a limpiar la mesa y lavar los platos, no pude evitar sentirme esperanzada. Era solo una noche y sabía que las cosas no serían mágicamente perfectas de ahora en adelante. Pero era un comienzo, uno real. Y por primera vez en años, nos sentimos como una familia nuevamente.